Hola, buenos días. Ya vamos a dar inicio al webinar, pero vamos a esperar 5 minutos a que se conecten los demás participantes para dar inicio a la presentación. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este webinar de protección de datos personales en Colombia. Mi nombre es María José Beltrán, yo soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. En este momento me encuentro cursando una especialización en Derecho de la Competencia y hago parte de Mon Colombia, parte de Mon Group. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna duda y me quieren hacer llegarla. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que, lo que es la protección de datos personales, qué son los datos personales en Colombia y cómo se han venido regulando a través del tiempo aquí. Entonces, vamos a hablar primero de unas generalidades, vamos a mostrar el tema de la normativa, cómo ha sido la normativa acá en Colombia, unas breves definiciones para entender realmente cómo funciona el tratamiento de los datos personales en Colombia para que podamos aplicarlo a nuestras empresas
¿Cuáles son los principios y los derechos de los titulares? La diferencia entre el responsable y el encargado, las medidas empresariales que debemos adoptar en cada una de las empresas, todo el procedimiento de consultas, quejas y reclamos, y por último, el tema del Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la protección de los datos personales viene desde 1991, cuando se promulgó la Constitución de este mismo año, cuando el constituyente decide elevar a derecho fundamental el derecho a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, y cómo el Estado debe hacer para garantizar el respeto de los mismos. Em, la, Esa es como la base principal de la protección de datos personales. Es decir, cuando el legislador le dice a las entidades, tanto públicas como privadas, usted tiene que respetar tanto la privacidad de las personas como el buen nombre, le está diciendo, usted puede llegar a afectar en su totalidad a la persona si hace un mal uso de la información personal que de este reposa en las bases de datos. Entonces el legislador lo que hace es darle un carácter garantista tanto a la persona natural, de la cual es el dato personal, como también a a las empresas, tanto públicas como privadas, de cómo realizar este tratamiento y qué es lo mínimo se debe respetar, como lo está el derecho a conocer, actualizar, rectificar la información que está en las bases de datos y siempre respetando la libertad que tiene el titular de hacer valer estos derechos fundamentales. Entonces, posterior a la promulgación de la ley de la Constitución Política de 1991, el legislador emite la ley 1266 de 2008, en la cual lo que buscaba era hacer una protección, como desglosar un poco más el derecho de la habeas data en el sector financiero. El legislador se toma muchísimos años, casi 10, casi 20 años para promulgar una nueva ley sobre datos personales, porque nunca se había visto en la necesidad de hacerlo. Ya en el 2008, con la ley 266, lo que se buscaba era proteger esta información que era mal utilizada en cualquier momento. Es decir, una empresa sin autorización de la persona lo que hacía era reportarlo entre las centrales de riesgo o utilizaba su información erróneamente, se la pasaban entre las empresas del sector financiero para poder hacer estudios de crédito, para revisar el comportamiento financiero. Y el legislador le dice, ustedes están mal utilizando esa información porque ustedes se las dieron para un fin específico. Si usted la utiliza para otro fin, usted tiene que informarle al titular que la va a utilizar de esta manera y así proteger estos derechos del consumidor financiero. Es decir, el primer momento que se hace es que lo que se buscaba proteger era la información personal que reposaba en el sector financiero. Claramente, cuando se promulga esta ley, se abre la puerta a determinar si realmente existe otro tipo de información que se debía proteger. Dicho lo anterior, 4 años después se promulga la Ley Marco de Protección de Datos Personales en Colombia, que es la Ley 1581 del 2012, por la cual, como su mismo nombre le dice, este tipo de ley marco, son como los estándares mínimos por los cuales se van a hacer la protección de los datos personales en Colombia. Lo que hace una ley marco es establecer los fines, principios para que se pueda realizar el adecuado tratamiento de los datos personales, dejando también a las entidades tanto territoriales como nacionales poder hacer reglamentación de esta misma ley con base en estos principios. Es decir, esta establece los mínimos por los cuales se va a realizar una protección de datos personales. En el 2013, ya el mismo legislador dice la ley 1581 es insuficiente, pues solamente regulamos los principios, entonces vamos a hacer un decreto reglamentario de la ley 1581 en la cual lo que hacen es desglosar estos principios de la ley 1581 a más, a más aspectos dentro del mismo parámetro de protección de datos personales. Posteriormente, en el 2014, se emite el decreto 886 en el cual se reglamentaba todo el tema de las bases de datos personales. En la ley 1581 se habla del Registro Nacional de Bases de Datos
y cómo el legislador, cómo las empresas, tanto públicas como privadas, deben hacer un registro. Sin embargo, nunca fue claro cómo en los topes mínimos o máximos que se debían utilizar para poder hacer el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos, qué tipos de bases de datos se deben inscribir, cómo se debe hacer todo el procedimiento. Entonces se emite el decreto 886 de 2014, en el cual se hace como una primera regulación. Les menciono el del 2014 porque posteriormente se han desarrollado muchísimos más decretos, porque las empresas no cumplían con los estándares mínimos y estaba pues la misma Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, se estaban dando cuenta que esta reglamentación no le aplicaba a todas las empresas que realmente manejaban muchas bases de datos. Entonces empezaron a disminuir los estándares o aumentar los estándares en muchos otros decretos. Ya al final de la presentación les voy a mostrar cómo está actualmente. Y en el 2015 se emite el decreto 1074 en el cual se regula todo el tema del sector comercio, le da las facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y es esta autoridad la que maneja todo, le dieron facultades tanto jurisdiccionales como administrativas para poder desarrollar todas sus funciones para hacer la adecuada protección de los datos personales en Colombia. Es decir, si en algún punto uno siente que sus derechos como consumidor y como de datos personales se están viendo vulnerados, uno tiene que acudir es a la Superintendencia de Industria y Comercio civiles de Colombia. Entonces, ahora sí pasemos un poco a las definiciones. El habeas data es la facultad que tenemos todos los ciudadanos colombianos para velar que nuestra información sea tratada apropiadamente. Entonces, como les estaba explicando anteriormente, en el 2008, cuando se emite la ley 1266, lo que se hace es decir, se le da la facultad a los ciudadanos de ejercer sus derechos como consumidor financiero para hacer velar que su información o la información que le entregaron a una banca específica o a una empresa aseguradora específica no vaya a ser tratada de forma diferente a como él autorizó. Y luego, pues posteriormente se amplía un poco más a la función de las demás empresas, tanto públicas como privadas, independientemente de la función que realicen. Si es una empresa de servicios, si es una empresa de productos, también deben tener estos estándares mínimos de protección de datos personales. Para mí, y creo que para todas las personas que manejamos datos personales, pues es como el pilar fundamental de esto, y es la autorización. Sin la autorización, ninguna empresa, ni pública ni privada, puede hacer absolutamente nada con la información que reposa de las personas dentro de su base de datos. Entonces, la autorización es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales. Aquí tenemos importantes tres verbos, previo, expreso e informado. Son tres elementos principales para poder otorgar una autorización. Yo tengo que otorgar mi consentimiento antes de que suministre la información. Me tienen que decir expresamente que van a tratar mis datos personales y adicionalmente deben informarme para qué van a utilizar mis datos personales. Si yo no tengo estos tres elementos, previo, expreso e informado, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son las excepciones para hacer el tratamiento de los datos personales? Primero, que sea un requerimiento por autoridad pública. Segundo, cuando sea para fines históricos o estadísticos. Cuando sea un tema de urgencia médica. Y pues cuarto, cuando sea considerado un dato público. Ahorita les voy a explicar un poco más cuáles son los tipos de datos y por qué razón estas excepciones. Pero, por ejemplo, les quiero hacer como una aclaración con el tema de los fines históricos o estadísticos. Cuando uno suministra los datos personales a una empresa estadística, ellos lo que hacen es tomar la opinión de la persona o las características de la persona y le quitan la forma de independizar ese dato de la persona natural. Entonces, por ejemplo, en Bogotá viven 100 mujeres y 500 hombres. Entonces, ese es para el dato estadístico. Sin embargo, yo hago parte de ese grupo, pero ese dato personal, aunque sí puede llegar a identificarme, no es exclusivo y no permiten declararme y garantizarme pues a mí misma, ¿sí? O sea, claramente yo soy mujer, pero
existen otras muchas características que me hacen independiente y me hacen específica frente a los demás. Entonces, estos son los fines históricos estadísticos y tienen que garantizar que sean anónimos. Entonces, ¿qué es el tratamiento? El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre los datos personales, tales como la recolección, el almacenamiento, el uso, circulación o supresión. Cualquier acción que tome una persona sobre los datos personales está haciendo tratamiento de los mismos. Cuando yo recolecto los datos personales en una hoja de Excel, cuando los guardo, cuando envío mailing, cuando los comparto con las empresas del mismo grupo o cuando la misma persona me dice elimínelos, todas estas acciones hacen parte del tratamiento de los datos personales. Entonces, las bases de datos son los conjuntos organizados de datos personales que son objeto del tratamiento. Todos esos cuadritos de Excel que uno tiene donde dice nombre, cédula, teléfono, eso es una base de datos porque está organizada, contiene datos personales y en esta reposa mucha información personal que permite identificar a una persona. Entonces, en el tratamiento de los datos personales existen tres personas supremamente, pues, las que manejan este dato. Entonces está el titular. El titular es una persona natural en quien reside la propiedad del dato. Soy yo, María José. No es Mon Colombia, es María José, únicamente la persona natural que es propietaria del dato. Segundo está el encargado, que es una persona, que puede ser una persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de los datos, es decir, es la empresa que hace el mailing. Puede que el mailing se lo estén haciendo a una empresa específica, a Mont. Entonces, Mont contrata una empresa que hace el mailing para otra, para Mont. Entonces, ella es la que manda la información de Mont. Pero esta no es Mont como tal. Entonces, ese sería el encargado. Y tenemos como la tercera persona es el responsable. El responsable es una persona natural o jurídica que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la información. Es decir, la que toma las decisiones es para qué se van a utilizar esos datos. Entonces, yo como responsable tengo un encargado que hace el mailing, pero yo soy el que tomé la decisión de enviar los correos electrónicos. Sin esto no existe un responsable. En muchos casos, el responsable y el encargado fungen en la misma persona, pero en muchos otros, cuando son empresas ya muy grandes, se separan completamente y son empresas que se dedican a un objeto social diferente. Entonces, ya después de todo, ¿qué es un dato personal? El dato personal es la información relevante de una persona natural que permite identificarla y diferenciarla de los demás en un contexto determinado. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque como les estaba diciendo, los fines estadísticos. Yo puedo ser mujer. Yo tengo 27 años. Yo soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo vivo en un apartamento. Tengo tantas cosas. Entonces, toda esta información que permite identificarme y diferenciarme a mí como María José de las demás personas es lo que es un dato personal. Pueden existir muchísimas María José en Bogotá, muchísimas María José Beltrán en Bogotá, pero cuando yo empiezo a darme más información sobre una persona, puedo lograr diferenciarla de las demás en un contexto determinado. Es decir, pueden existir muchísimas abogadas que se llamen María José Beltrán, pero hay una que estudió en la Javeriana en la promoción de tal área. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se busca es como desglosar un poco la información para que una persona sea completamente diferenciable frente a las demás personas. Entonces, en Colombia existen 4 tipos de datos personales. Entonces está el dato público, el dato privado, el semiprivado y el sensible. El dato público es todo aquel que reposa en las bases de datos públicas, es decir, que el legislador le ha dado esta connotación. Entre esos está el registro civil. Toda mi información, mi cédula, es un dato público. Lo pueden conseguir en cualquier dato, en cualquier base de datos pública. El registro civil, si yo estoy soltera, casada, divorciada, eso es una información que el legislador le ha dado la característica de ser 100% pública. Pero a mí, como ejemplo perfecto para este es la profesión. Porque yo como abogada estoy inscrita ante el Consejo Superior de la Judicatura, quien acredita que yo sí terminé mis estudios y sí cumplí con todos los requisitos y sí soy abogada. Entonces, ese dato público lo puede conocer cualquier persona. Ya saben que María José Beltrán es abogada y en mi tarjeta profesional dice
en qué año me gradué, en qué universidad estudié. Toda esta información es 100% pública. Ahora, los datos semi-privados. Los datos semi-privados son aquellos que solo competen a la información de una persona. O sea, solo me interesan a mí, pero son de especial interés de otros sectores, como lo son los libros de comercio, como lo son los datos financieros. Es decir, cuando yo tomo un crédito con una entidad financiera y no lo pago, este comportamiento que tuve yo como consumidor financiero le va a interesar a las demás entidades financieras, a los sectores aseguradores, a las fiduciarias, porque van a decir, bueno, pero si esta señora no le pagó a X banco, ¿por qué me va a venir a pagar a mí? Esta es la información semi-privada. Le interesa a otras personas, aunque siga siendo propiedad mía, de exclusivo interés mío. Pero pues le interesa a otros sectores. Está el dato privado. El dato privado es aquel que permite diferenciarme a mí de todas las demás personas, pero solo me competen a mí. Entre ellos está mi imagen, mis datos biométricos, está mi voz. Mi voz es un dato privado, porque solo es mío y solo me interesa a mí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, reconocimiento de voz en algún tema de seguridad, pues es un dato que solo me compete a mí y debo protegerlo 100%. Solo me interesa a mí. Entonces, cuando nosotros cuando vamos a entrar a la oficina, que le ponen a uno la huella para poder ingresar, eso, el administrador del edificio, si el edificio no es propio de la empresa, tiene que pedir autorización para poder hacer almacenamiento de este tipo de datos, porque es un dato 100% privado. Y está el dato sensible. El dato sensible tiene una característica que si se divulga va a generar discriminación en una persona. En muchos casos, los datos sensibles son visibles, como lo son el tema racial, pero hay muchos otros casos en los cuales no son visibles y son 100% personales, como lo es la orientación sexual, por ejemplo, o los datos médicos. Cuando hablamos de un dato médico, y este ejemplo me ha servido un montón, es el tema del COVID. Si yo tengo COVID, eh, pues a la única persona que realmente le interesa que tengas COVID es a ti. Tú te tienes que cuidar, te tienes que quedar en tu casa, tienes que estar guardado, tienes que tener todos tus registros. Pero en muchos casos, y acá en Colombia fue muy notoria, que si uno sabía que el vecino tenía COVID, aquí la gente era absolutamente irracional y los discriminaba, les ponía pancartas, les dañaba las puertas, les rayaba las cosas para que no salieran a contagiarlos. Entonces, ese es un claro ejemplo de si utilizan mi información médica libremente, pues puede llegar a generar discriminación. Al igual pasa con el tema del VIH, ya no tanto, pero antes era como un tabú saber que una persona tenía VIH o que una persona era gay o lesbiana. Entonces esos son datos sensibles que pues claramente sí deben ser tenidos en cuenta en para manejar. Claramente los datos sensibles tienen un tratamiento específico, es decir, si una persona va a recolectar datos sensibles, debe adoptar muchísimas más medidas, tanto de seguridad como de garantía para que estos no sean divulgados libremente. Es decir, mi historia clínica no puede ser de libre acceso a todo el mundo. No, la gente no tiene por qué saber qué enfermedades padece una persona o cuáles no. Entonces, el legislador nos divide la ley y nos dice cuáles son los principios del tratamiento de los datos personales. El primero, la finalidad. La finalidad es para qué yo estoy recolectando los datos personales. Si yo soy una empresa, si yo soy una empresa de servicios médicos, no necesito saber cierta información de la persona. Si soy una empresa de servicios tecnológicos, no tengo que saber si la señora es A positivo o B positivo. ¿Sí? Esto es un dato que no es relevante. Entonces yo tengo que decirle a la persona para qué le estoy recolectando los datos. Entonces si le estoy pidiendo, si soy una empresa de servicios y estoy recolectando el tipo de sangre, ¿por qué le estoy recolectando este dato personal? El principio de circulación restringida.
Yo no puedo vender las bases de datos. Yo no puedo suministrarle la información que me fue otorgada a mí a cualquier persona indiscriminadamente, porque fueron confiados a mí por una razón específica, la cual es la finalidad. El principio de la temporalidad. Las empresas pueden recolectar los datos personales, pero no pueden quedarse con ellos para siempre. Ellos tienen que saber para qué, como la finalidad, para qué lo estoy recolectando, cuánto tiempo voy a necesitar este dato personal. Si, por ejemplo, es para una campaña publicitaria, se cogen por cierto rango de tiempo, no me tengo que quedar con estos datos 80 años o perpetuamente. Siempre se le tiene que dar acceso al titular. Es decir, si yo, María José, voy a hacer ejercicio de mis datos personales, la empresa tiene que dejarme y facultarme a mí para poder hacer uso de mis datos personales, hacer ejercicio de mis derechos como titular. Entonces aquí se abren 3 excepciones. Cuando el titular sea un menor de edad, se tiene que demostrar que existe el poder y la facultad para poder hacer uso de sus datos personales. Sobre este punto es importante aclarar que cualquier dato, independientemente si es público, privado, semiprivado o sensible, de los menores de edad son tratados como datos sensibles. Entonces yo no le puedo estar enviando información comercial a un menor de edad, yo no puedo estar haciendo uso de su imagen, porque además él no está todavía no tienes plenas facultades para ejercer estos derechos. Entonces siempre tiene que haber autorización por parte de sus padres o sus tutores en caso de su falta. Sin embargo, si yo, por ejemplo, estoy en otro país y necesito hacer acceso a mis datos personales en, en Colombia, yo puedo otorgar un poder, debe ser un poder debidamente ejecutado, es decir, si estoy por fuera del país, debe estar presentado en notaría y adicionalmente debe estar apostillado para que una persona diferente, por ejemplo mi hermana, haga ejercicio de mis derechos como titular. Y no solamente en el tema de voy a restringir o voy a utilizar, sino que tenga la capacidad de ella de tomar decisiones sobre mis datos personales que reposan en una entidad, bien sea financiera, administrativa o de cualquier índole. Y también está el tema de la autoridad pública. En este caso, si una autoridad pública requiere acceder a mis datos personales que reposan en X bases de datos, ellos tienen la capacidad solamente mediante requerimiento a la entidad. El, el quinto, la veracidad. La veracidad ya es un principio que recae directamente en el titular. Es decir, es el titular quien debe suministrar los datos verídicos. Si yo, por ejemplo, y se los digo anteriormente a conocer todo esto, a mí me cansaba muchísimo que me llegaran correos y mensajes a mi celular. Yo sí no quería, pero estaba llenando no sé, un folleto que me dieron en un restaurante, yo ponía un teléfono equivocado o le cambiaba una letra a mi correo electrónico para que no me llenaran de correos. Esto estoy yendo en contra de lo que pues, estaba, ya no lo hago, yendo en contra de los principios de la ley 1581 del 2012, donde yo como titular debo garantizar que mis datos son verídicos y exactos. Al igual, este principio recae en las empresas, tanto públicas como privadas, quien me debe decir para qué realmente van a utilizar mis datos personales. Ellos no pueden utilizar mis datos personales si no les di yo la autorización para un fin diferente al que yo les dije que sí. La necesidad, realmente este viene muy atado a los otros, en realidad todos están supremamente atados, pero este me parece súper importante porque las empresas deben saber para qué realmente están utilizando los datos. Es decir, si yo realmente necesito saber el tipo de sangre de una persona para utilizarlo en mi objeto social, en el giro ordinario de mis negocios. Es decir, si yo no necesito, si yo vendo, no sé, productos para el pelo, para el cabello, no necesito saber qué RH es una persona. Lo que necesito saber es su tipo de pelo y pues todas estas características, pero yo no necesito saber cierta información. Entonces yo tengo que recolectar únicamente los datos que sean necesarios para poder realizar mi finalidad. Y la calidad del dato súper atado a la veracidad, yo tengo que demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad y que sí van a ser utilizados para lo que las necesito. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los titulares? Los titulares tenemos
varios derechos. Primero, conocer, rectificar, actualizar, consultar, eliminar. Eso se encuentran tanto en la Constitución Política como en la Ley 1581, como en el Decreto 1377. Aquí lo que se hace es replicar lo que dicen los otros. Yo tengo que poder conocer qué datos míos existen en una base de datos. Tengo que, si por ejemplo me cambié de casa, tengo que tener la capacidad de decirles, señores, yo ya no vivo ahí, mi casa es en otro lado, al igual que actualizar. Señores, ya no estoy, ya este no es mi número telefónico, ahora es este. Hay que consultar, tenemos que ver. Puedo decirles, pero ustedes, ¿por qué recolectaron esos datos? ¿O por qué están utilizando esta base de datos para esto si yo lo di para otra cosa? Si no quiero que me sigan mandando correos, decirles, bórrenme de su base de datos. Tengo que ser informado de todo lo que hablamos anteriormente en los principios. Me tienen que decir para qué, cómo, hasta cuándo, y tengo que saber cuáles son mis derechos. Obtener copia de la autorización, y como les dije desde un principio, lo más importante es la autorización. Si yo estoy, si a mí, me, si a mí eso les cuento un ejemplo de la vida real, que me pasó a mí directamente. Un día me llaman de una empresa, de una agencia de viajes, y me dicen, buena señorita María José, es que estamos interesados en darle XY descuentos para su viaje. Y yo, perdón, pero primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo obtuvieron mis datos? ¿Por qué razón me están llamando? Y yo nunca le di la autorización a usted. ¿Me puede dar una copia de la autorización? Cuando uno les dice eso, a uno le cuelgan inmediatamente, porque no tienen autorización de uno. Normalmente eso son ventas de bases de datos que hacen las diferentes empresas mediante alianzas, pero pues que son equivocadas, eso no se debería hacer así. Y tercero, tercero, y el último, conocer a los autorizados. ¿Quiénes son las personas autorizadas para realizar el tratamiento? Como se les estaba diciendo anteriormente, yo puede que le haya entregado la autorización a una empresa específica, pero esta empresa puede tener subcontratados a ciertos encargados para realizar el tratamiento de los datos. Entonces, les quiero hacer como una aclaración sobre el tema de la autorización. Uno puede entregar la autorización de muchas formas. Uno puede entregar la autorización mediante manera escrita, autoriza el tratamiento de mis datos personales, puedo hacerlo mediante un checkbox, como lo hacemos normalmente ahorita en el comercio electrónico, autorizo el tratamiento de mis datos personales, puede ser por correo electrónico, puede ser por voz, diciendo sí, estoy de acuerdo, pero también existe una forma que es a través de mediante conductas concluyentes. Es decir, cuando yo llamo a una central de domicilios y me dicen, al mantenerse usted en la línea está autorizando el tratamiento de sus datos personales y yo no cuelgo, yo estoy dando mi autorización. Por ejemplo, cuando uno está en un centro comercial, acuérdense que la voz es un dato personal. Cuando uno está entrando a un centro comercial y uno ve esos avisos que están pegados en la pared que dicen, usted está siendo grabado y monitoreado para efectos de seguridad y calidad en el servicio. Esos avisos tienen que decir abajo pues el tema de dónde puedo consultar la política de tratamientos, cuáles son mis derechos, pero normalmente uno los ve como con una imagen. Si yo decido entrar al centro comercial, aún sabiendo que me están grabando porque me lo están mostrando en las paredes, me están diciendo usted está siendo grabado y yo decido entrar al centro comercial, e inmediatamente yo estoy dando mi autorización para que traten mi imagen además. Sin embargo, ellos tienen que ser muy cuidadosos por las diferentes palabras que se utilicen dentro de este mismo aviso de privacidad. Ahora sí, entonces, tenemos el responsable y el encargado. El responsable tiene ciertos deberes dentro del tratamiento de los datos personales. Primero, tiene que garantizar la información bajo el principio de seguridad y calidad de la información. Tiene que siempre dar respuesta oportuna a los requerimientos del titular. Eso se los voy a desarrollar un poco más adelante con los tiempos exactos para poder dar respuesta a los titulares. Se le debe comunicar al titular de la información cuáles son las modificaciones, cuáles han sido los requerimientos, si han llegado reportes y demás acciones que sobre su información se realicen diferentes a los fines inicialmente otorgados. Por ejemplo, si yo doy mi consentimiento para que me manden publicidad a mi correo y llega una autoridad y me pide mi información que reposa en la base de datos de esa empresa, pues ellos deben informarme a mí que hubo un requerimiento de autoridad judicial para que, pues para que yo sepa qué están haciendo con mis datos personales diferente a lo que yo les autoricé. Si llega, por ejemplo, un requerimiento de la superintendencia en el cual estén pidiendo cierto tipo de reportes, también deben informarme, el responsable debe informarle
al titular de la información. Y siempre, y lo más importante que puede hacer una empresa para poder garantizar es conservar copia de la autorización de tratamiento. Así no sea esta la empresa que recolecta la información. Entonces aquí venimos con el encargado del tratamiento de datos personales. El encargado es, como ya les expliqué, es una persona natural o jurídica quien realiza efectivamente el tratamiento de los datos personales. Es la empresa del mailing. Entonces, ¿qué debe hacer el encargado? El encargado tiene varias responsabilidades, no solamente con el titular, sino también con el responsable y también con la autoridad. El titular debe siempre garantizar el encargado con el titular debe siempre garantizar el ejercicio de la habeas data. Es decir, si al encargado le llega un requerimiento para dar respuesta sobre la base de datos que él maneja, este tiene que tener la capacidad de darle respuesta. No solamente de darle respuesta a él, sino informarle al responsable que pasó esta situación. Permitirle únicamente el acceso al titular o a las personas debidamente facultadas para él. Como les estaba explicando anteriormente, solamente el titular es el que puede acceder a su información personal. Sin embargo, cuando existe una persona debidamente facultada, como el caso que les conté de mi hermana, se le tiene que garantizar que ella pueda acceder a la información. Aquí, claramente, el titular tiene una responsabilidad adicional y es poder determinar que realmente la persona sí está facultada. Es decir, que el poder venga debidamente ejecutado, presentado en notaría y en caso de que sea una persona en el exterior, que venga debidamente apostillado. ¿Y qué pasa con el responsable? Con el responsable se deben mantener las condiciones siempre de seguridad e informar el caso de riesgos o brechas a la misma. El responsable, el encargado es una persona a la que uno le entrega algo de valor. Y esa persona, como que se le entrega algo de valor, esta persona debe mantenerlo en su seguridad, de decirle, ¿sabe qué? Usted me acaba de entregar una caja de diamantes, voy a guardarla en mi caja fuerte que tiene tantas claves y tiene tanta seguridad. Eso se debe hacer exactamente lo mismo con la información personal. Muchas veces las empresas optan, los encargados optan por medidas de encriptación de la información, cuando son digitales, cuando son físicas, las meten en unos cuartos específicos para evitar que las personas entren y adulteren esta información. Siempre deben tener, en caso de que haya un requerimiento por parte del titular o por parte del responsable, deben actualizar la información de las bases de datos y tienen un máximo término de 5 días hábiles y claramente el tema de la circulación restringida. Si uno contrata una empresa de mailing para hacer mailing a un asunto, esta empresa de mailing no puede vender la base de datos que yo le entregué a otra empresa para que haga otro. Ellos no pueden ni utilizarla para otro fin, o sea, utilizarla para enviar correos de otra empresa, ni tampoco puede vendérsela a la otra empresa. Siempre debe garantizar que exista como este círculo de confidencialidad, pues. Y claramente con la Superintendencia de Industria y Comercio. Este aplica tanto para los encargados como para los responsables. Siempre tiene que dar cumplimiento a las instrucciones que parte la SIC en caso de que exista controversia sobre los datos personales y ya exista un requerimiento o si bien no existe requerimiento por parte del titular, la superintendencia lo nota de esta manera, ya puede iniciar de oficio la investigación y en este tiene que ponerle en los datos personales la leyenda reclamo en trámite cuando exista la controversia entre particulares, cuando sea, cuando sea un tema ya judicial, tiene que poner en discusión judicial y cuando sea por el tema administrativo debe poner el mismo en discusión judicial. Y claramente abstenerse de circular la información cuando sea requerida para tal fin. Solamente se le debe informar al titular que se está iniciando un tratamiento, un requerimiento por parte de la autoridad. La autoridad tiene, al tener facultades tanto administrativas como jurisdiccionales, tiene la potestad de imponer cierto tipo de sanciones, las cuales pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos, que son aproximadamente 180 millones de pesos. 80.000. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar como empresa? Tenemos que tomar medidas técnicas, administrativas y humanas. Cuando hablamos de las medidas técnicas, son todas aquellas medidas que dentro de nuestra organización adoptamos en nuestros sistemas de la información. Y no solamente en los sistemas de la información como los conocemos digitales, sino también en los temas físicos. Entonces, si yo tengo bases de datos escritas, si tengo que buscar una forma de almacenamiento, que sean bien guardadas, que estén bien
que estén bien custodiadas, que solamente ciertas personas vayan a ingresar. Cuando sean medidas informáticas, es que, por ejemplo, el tema que les decía de la encriptación, claves que solamente pueden acceder ciertas personas, y ya las medidas humanas. Y cuando hablamos de las humanas aparecen en las tres medidas que les comenté anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que realmente ejecutamos todas nuestras tareas. O sea, nosotros somos las personas que hacemos y llevamos a cabo tanto las medidas físicas como las informáticas. Entonces es súper importante tener a nuestro personal 100% capacitado. En los temas administrativos, dentro de nuestra empresa tenemos que contar con cierto tipo de organizaciones, tanto en tema de compliance como en tema de tema organizacional, como de gobierno corporativo. Dentro de nuestro gobierno corporativo, nosotros debemos tener primero una política de tratamiento de datos personales, tenemos que tener formatos de autorización y tenemos que tener establecidos los procedimientos por los cuales, cómo debemos salir en caso de que exista una brecha en la seguridad o no llegue un requerimiento, entonces todos esos procedimientos internos. Tenemos que tener capacitaciones. Cuando hablamos de capacitaciones, tenemos que tener en cuenta una cosa. La organización, el 100% de una organización maneja datos personales. Desde el gerente general, desde el CEO, CFO y todas las personas en los C-levels manejan datos personales, pero si nos ponemos a pensar, hasta la señora que nos ayuda con el aseo, la señora de los tintos, todo el equipo de mantenimiento también manejan datos personales. El recepcionista maneja demasiados datos personales. Entonces debemos tener la capacidad de capacitar a nuestro equipo, a todo nuestro equipo, desde el nivel C hasta el equipo de mantenimiento de la oficina, para que todos estén y sepan cómo actuar en caso de que les llegue información personal. Por ejemplo, cuando llaman a la recepción de la oficina, venga, necesito tal información, entonces uno ya sabe cómo la va a suministrar, si se puede suministrar, si no se puede suministrar. Es importante que esto esté establecido tanto en el contrato de trabajo como en el reglamento interno de trabajo y que las personas conozcan todo lo que es la política de tratamiento de datos personales. Todos nuestros trabajadores, colaboradores, contratistas, subcontratistas deben conocer la política de tratamiento de datos personales y así poder garantizar que estamos tomando las medidas administrativas adecuadas. Y como les comentaba, en todos aparecen las medidas humanas, porque todos somos humanos y todos hacemos parte de este procedimiento. Entonces, nuestro personal y tanto nosotros como personas que conocemos el tema ahorita, tenemos que tener la capacidad de ayudar a nuestros compañeros de saber qué debemos hacer en caso del tratamiento de los datos personales. Entonces, ¿por qué razón tenemos que implementar estas medidas técnicas, administrativas y humanas? Para poder tener y poder garantizar ante la autoridad, si nos llega a hacer algún requerimiento, que nosotros cumplimos con todos los procedimientos necesarios para garantizar el adecuado tratamiento de datos personales. Eso se llama accountability o responsabilidad demostrada. Si la autoridad viene a hacer una auditoría de cómo manejo yo mis datos personales, yo tengo que tener la capacidad como empresa de demostrarle absolutamente todo lo anterior. En mayo de este año, el 19 de mayo, si no estoy mal, salió una resolución por parte de la superintendencia informándole a WhatsApp, una empresa ni siquiera colombiana, sino extranjera que tiene presta servicios en Colombia, que debe implementar todos estos principios para poder demostrar que cumplen con todos los requisitos del tratamiento de datos personales y les da unos lineamientos bastante específicos para que puedan demostrar que sí cumplen con los requerimientos de la autoridad. Entonces, sobre la consulta y los reclamos. El titular del dato podrá solicitar al encargado qué información de él reposa en sus bases de datos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como titulares podemos preguntar, señores, no sé, una empresa. Señores, empresa SAS, ¿usted qué información de mí tiene? ¿Por qué la tiene y para qué las tiene? Estoy haciendo una consulta. No quiero que hagan nada más que informarme qué información mía tiene. Para este caso, la empresa tiene 10 días hábiles para dar respuesta. En caso de que necesite más tiempo, dentro de esos primeros 10 días hábiles, debe informar al titular que se va a tomar los 5 días adicionales y se cuentan a partir del vencimiento del 10º día. Ya las PQRs tienen una connotación un poco más fuerte, porque aquí lo que estamos haciendo es solicitar algo. Las PQR son peticiones, quejas y reclamos. Entonces, cuando yo instauro una PQR, estoy diciendo, necesito que hagan algo con mi información.
Entonces puedo estar solicitando una rectificación, como, no, es que yo no me llamo María José separado, sino yo me llamo María José pegado, estoy solicitando una rectificación, o decirles, este no es mi número de teléfono, ahora es otro, o por favor elimíneme de sus bases de datos, así como yo le he dicho muchas veces a las señoritas de los call centers, por favor bórrame de sus bases de datos, que no me interesa su servicio. Las empresas tienen un término de 15 días hábiles para darle respuesta al titular. Dentro de estos 15 días hábiles, si necesita más información, puede requerir al titular o adicionalmente puede solicitar que se va a tomar 8 días más para hacerlo. Es decir, que en el caso de las PQR se tienen 23 días para dar respuesta y en el caso de las consultas 15 días hábiles para dar respuesta máximo, pero al vencimiento del primer término siempre se le debe informar al titular que se va a tomar un tiempo adicional. Entonces, el Registro Nacional de Bases de Datos es una plataforma que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual reposan las bases de datos tanto y la información de los titulares y los encargados sobre una base de datos específica. Entonces, ¿quiénes deben inscribirse a las al Registro Nacional de Bases de Datos? Todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos superiores a 100.000 VTs en el año inmediatamente anterior, lo que equivale hoy a 3.630 millones de pesos aproximadamente, me comí 800 millones, 800.000 pesos, que es equivalente a 997.472 dólares. Y todas las personas de naturaleza pública, personas jurídicas de naturaleza pública, deben estar inscritas en el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos inscribimos al Registro Nacional de Bases de Datos? Todo el mundo, pues ha sido una pregunta bastante reiterativa cuando uno les habla de inscribir las bases de datos. Dicen, pero ¿cómo decir? Yo no puedo inscribir mis bases de datos, una brecha en la seguridad y cogen toda mi información confidencial que he adquirido durante todos los años de experiencia. Dicen, no, tranquilo. Usted tiene que inscribir su razón social, su NIT, la información de su empresa como tal y qué bases de datos tiene. Normalmente uno cree que por ser una empresa chiquita uno no tiene bases de datos, pero uno sí tiene bases de datos, uno tiene la base de datos de sus trabajadores y además que la de los trabajadores incluye datos de todo tipo, privados, sensibles, semiprivados, públicos. Entonces es importante tener esa información clara y que adicionalmente tenemos que tener muchas medidas de seguridad para garantizar esta información, la de los contratistas, las de los clientes. Si, por ejemplo, somos un e-commerce, nosotros adquirimos muchísima información de muchísimas personas que son clientes nuestras. Entonces, tenemos que garantizar que hacemos el efectivo tratamiento de datos. ¿Qué inscribimos nosotros? Vea, yo tengo una base de datos de trabajadores. En este momento cuenta con 10 empleados. ¿Qué datos obtengo? Tengo datos de salud, tengo datos de la familia, tengo datos laborales, tengo datos, entonces yo le digo a la superintendencia, yo tengo esta base de datos y contiene estos datos personales, pero yo no le inscribo o no se debería inscribir que Mon tiene el dato personal de María José Beltrán, porque no es necesario, ellos tienen que decir Mon tiene una base de datos de tantos empleados, no se tiene que inscribir absolutamente todo. Se debe inscribir si uno tiene si uno es responsable, si es encargado, si uno tiene que subir sus políticas de tratamiento de datos personales, al igual que pasa con el encargado, subir las políticas de tratamiento de bases de datos de ellos y garantizar y demostrar pues, que uno realmente sí cumple con esto. Como les expliqué, la superintendencia tiene la capacidad de ingresar y establecer y decirles, listo, usted me dijo que tenía una base de datos de 30 empleados, muéstreme su base de datos. Y cuando den esos requerimientos, estas investigaciones, claramente uno tiene que saber cómo responder y cómo uno responde a través de las medidas técnicas, administrativas y humanas para poder garantizar que sí estamos cumpliendo con la ley y con todo el tratamiento. La superintendencia, como les estaba explicando anteriormente, tienen facultades sancionatorias que se le pueden imponer tanto a las empresas como a las personas naturales. Entonces pueden existir multas hasta por 2.000 salarios mínimos hasta que cese el hecho de que lo generó. Es decir, yo puedo imponer multas de 100 salarios mínimos diarios hasta que se cierre la brecha de seguridad y esas multas se les tiene que pagar directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo, puede ser la suspensión o el cierre temporal o definitivo de la empresa. Es decir, si usted no me está cumpliendo con la información personal, pues usted no me está cumpliendo con la ley.
y puede llegar la superintendencia a ordenar la liquidación de una sociedad, que eso sería equivalente a una pena de muerte si hablamos en términos penales. Y ya en temas penales está el artículo 269A en adelante, que están hablando de delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos en los sistemas de información. Esta, en Colombia solamente existe responsabilidad penal para personas naturales, no para personas jurídicas. Entonces, si uno de mis empleados empieza a utilizar la información de la empresa, yo podría imputarle el delito establecido en el artículo 263A, el cual equivale a un tiempo en prisión, como también unas sanciones pecuniarias que pues, ninguna persona tiene ni desea estar incursada en. Entonces, esto es todo, eso es como de manera breve y general, que es el tratamiento de los datos personales en Colombia. Aquí tienen mi correo por si tienen alguna pregunta. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Voy a dar un espacio de 5 minutos para que hagan sus preguntas. Muy al parecer fui bastante clara el día de hoy. Ya vamos a finalizar. Sergio Villaves tiene una pregunta y nos pregunta, yo soy publicista de una agencia digital y capturamos muchas campañas de email. ¿Por cuánto tiempo podemos guardar estos datos? Entonces, Sergio, como estaba explicando anteriormente, uno de los principios del tratamiento de datos personales es la temporalidad. Cuando uno recolecta los datos, uno debería informarle a la persona natural cuánto tiempo va a utilizarlos. Es decir, si la estás utilizando para un fin específico, si es una campaña de mailing de un concierto, tú solamente deberías utilizar esta información hasta que se dé el concierto. No tienes que seguir enviando la información a la persona de otros conciertos cuando no se inscribieron para ello. Caso diferente sería si tú dices que si utilizan la base de datos, por ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo de los conciertos, que la gente se suscriba directamente a la empresa organizadora de los conciertos y dicen, voy a utilizar tus datos por 5, 10 años y te voy a enviar información sobre los conciertos que vamos a tener. Por ejemplo, acá en Colombia existe tu boleta, entonces tu boleta va a empezar a utilizar la base de datos que recolectó para el concierto de, no sé, Metallica, y la va a utilizar para otros conciertos porque las personas escribieron directamente tu boleta, no solamente para el concierto de Metallica. Entonces, normalmente tienes que tener en cuenta que si no se informa cuánto tiempo, por lo menos deberías utilizarla para el fin que se está utilizando. Pero sí es importante que los datos no sean utilizados eternamente y no reposen siempre los mismos datos eternamente en una base de datos. Uno tiene que garantizar que se pueden eliminar y que se están utilizando únicamente en el tiempo necesario para ejercer pues, la función por la cual la persona se inscribió a la base de datos. Listo. Entonces ya con la pregunta de Sergio cerramos el panel. Les agradezco muchísimo a todos por haber participado y por haber estado acá en, esta, en este webinar. Si tienen alguna otra pregunta, aquí tienen mi correo electrónico. Yo les puedo ayudar desde lo que necesiten en Colombia. Yo hago parte del equipo legal. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.